Para instalar y usar el plugin del Resolume Arena, ArenaTube, que nos permite insertar videos de YouTube directamente en el programa, primero descargamos el zip y lo extraemos. Y vamos a tener estos tres archivos, ¿sí? Vamos a abrir el README, así nos sirve de guía. Igual es una instalación sencilla, aunque hay que hacerlo a mano. En primer lugar hay que copiar el archivo DLL a la carpeta Extra Effects del programa, que eso suele estar dentro de la carpeta Mis documentos, Resolume Arena, Extra Effects. Así que copiamos el DLL y vamos a Extra Effects. Fíjense que es Documents, Resolume Arena y Extra Effects, ¿sí? Y veamos. Bien. Por otro lado, creamos el directorio ArenaTube directamente en la raíz del disco C, el disco principal. Tiene que ser el C en este caso, así que copiar el archivo YouTube DL allí. ¿Sí? Copiamos, vamos al C, creamos la carpeta, arena y pegamos. Perfecto. A esta altura ya podemos abrir el arena y usar el plugin. Así que vamos a abrir el arena. Muy bien. Ahora bien, en la pestaña de fuentes ya nos va a aparecer la nueva fuente. Lo vamos a arrastrar a una de las capas. Muy bien, acá un dato importante. Por algún motivo, así como lo carga el Resolume, no funciona para cargar el video. Fíjense, voy a ir a YouTube y copiar el link de uno de los videos. ¿Sí? Copio el link, es el link de YouTube normal. Lo pego en la URL, el campo URL, y luego pegarlo aprieto Set URL. Y no pasa nada. ¿Sí? Eso es porque después de arrastrar la fuente a una capa nueva, hay que ponerlo en preview, sí o sí. Fíjense que al ponerlo en preview acá van a aparecer unas etiquetas, ¿sí? Entonces lo pongo en preview, ahí aparecen las etiquetas y nos sirve de referencia como para saber que ya podemos poner el video. Así que pongo la URL, pongo set URL y van a ver que se va a abrir una ventana negra de la consola de Windows, que eso es un proceso que se encarga de buscar la ruta directa al archivo MP4 de YouTube. ¿Sí? Es importante que suceda y en una configuración en vivo igual esa ventana no se ve en lo que se esté proyectando, pero bueno, es inevitable que suceda, o por lo menos por cómo está armado ahora, ¿sí? Así que pongo seturl, nos aparece la ventana. Cuando termine de cargar, ya nos va a mostrar el video. Perfecto, ahí ya nos está mostrando en el preview, ¿sí? Ahora muy bien. Cuestiones a tener en cuenta sobre el uso del plugin. En primer lugar, el SIC que nos permite ir a una de las partes del video. No es como una línea de tiempo donde yo ya suelto y ya se actualiza la posición del video, pues fíjense que lo muevo y el video sigue su curso normal, sino que primero lo marco en el slider donde quiero ir y después sí hago set SIC y ahí envío, ¿sí? Ahí hizo un avance. Por ejemplo, vamos a poner en medio a ver si enganchamos alguna publicidad o algo al final. A ver, así, bueno, ahí está haciendo el SIC igual, ¿sí? Está cambiando la posición del video. Distinto es si para lo que son las entradas y salidas del loop, esto cuando se termina, mientras yo voy arrastrando, afecta, ¿sí? Tema que este comportamiento no se puede usar para el SIC porque no es del todo exacto, ¿sí? Fíjense que para atrás no sucede lo mismo porque pues claro, cuando yo voy adelantando el loop in, si el video se está reproduciendo por detrás de la marca de entrada del loop, ¿sí? O sea, yo lo pongo en 35 minutos, ¿no? Si el video justo estaba en el minuto 17,
estaría mal, ¿sí? Entonces cuando siempre modifico el campo y en la posición está atrás, bueno, se va a ir adelantando el video para que eh, sea coherente, que la posición del video esté por delante de la entrada del loop. Lo mismo para en la salida, ¿sí? Si yo achico la salida del loop, bueno, el punto de reproducción va a estar siempre entre medio de loop in y loop out, ¿sí? Ya con solo moverlo ya aplica, fíjense. Vamos a hacer ahí un efectito con el logo. Yo pongo ahí, no, 7 segundos bastante, quiero hacerlo un segundo solo, ahí, bien. Ahí puse loop de entrada en 0 y loop de salida en el segundo 0,1. Fíjense que tenemos loopeado el efecto. Tener en cuenta esto que decía, de que la posición siempre está por fuera de, tiene que estar, perdón, por dentro de del umbral del lupeo, ¿sí? Pues si yo trato de ir a la posición minuto 29, 31 segundos, cuando tengo esta configuración del loop, donde arranca el loop en el segundo 0 y termina el segundo 1, no sucede, ¿sí? Porque no, de hecho se traba un cachito, ¿no? Porque está mal. Porque no va a poder ir a una posición que no esté dentro del loop. Si yo quisiera reiniciar ese estado o no, simplemente marco la salida del loop como el final del video y ahí sí ya puedo cambiar la posición normalmente. Bien. Un error que está teniendo a veces, no siempre, es que cuando se hace el SIC, a veces se muestran un par de frames adelantados. Eso es por un error de programación, ¿sí? Se podría resolver, pero bueno, en el estado del plugin, la versión actual del plugin tiene este y algunos otros defectos que por lo menos ya lo sabemos. Por otro lado, lo que son los controles de reproducción como play, pausa y stop, muy sencillo, ¿sí? Eso como cualquier otro. La pausa nos permite, ¿sí?, cambiar el SIC. Eso puede estar bueno cuando estamos en preview y queremos buscar alguna parte del video. Por ejemplo, si queremos marcar cierta parte del loop in y loop out, bueno, está bueno ponerlo en pausa y ir chequeando ahí. Yo a veces lo que hago es entrar a YouTube, reproducir el video y que me dé una mano ahí el reproductor mismo de YouTube para ver en qué tiempo quiero entrar y salir el loop. ¿Sí? Porque bueno, acá está un poco limitado las opciones que nos da Resolume para lo que es desarrollo de plugins y esto es más o menos lo mejor que podemos conseguir. Quizás se puede conseguir algo mejor, pero hay bastantes limitaciones en lo que son los controles. Por eso esto de tener que marcar el set seek y bueno, y esto de que aparezcan los tiempos y bla. Y el botón stop lo que hace, bueno, directamente es reiniciar el SIC al 0, ¿sí? Que acá no se actualiza, esa es otra de las limitaciones, ¿sí? Resolume no permite actualizar los campos desde la programación, ¿sí? Siempre estos campos se modifican desde la entrada del usuario, desde lo que cambia el usuario. El stop frena el video y lo pone al comienzo, así que si yo le doy play siempre va a arrancar del principio, no como la pausa, que si yo estoy por mitad del video, en este caso, pausa, play, ¿sí? Está bueno el set sí, que podemos ahí jugar un poco en ahí como marcar un punto y siempre que se quiera volver se puede hacer ahí como a mano, manualmente. Ahora bien, bueno, disparamos por ejemplo el video. No hay un thumbnail, se podría armar un thumbnail referenciando al plugin, pero no al video, ¿sí? Por el momento no hay una manera, no encontré una forma de mostrar un thumbnail del video, ¿sí? O sea, sí lo puedo hacer en un principio, pero después no, creo que no se actualiza. La verdad no lo probé. Pero hasta donde vino no se podía. Lo que puede estar bueno es cambiarle el nombre para tener idea que cada cosa, ¿no? Si no es un bodrio.
Podemos arrastrar otro, sí, eso no hay límite. Fíjense lo mismo, arrastré el clip, hago clic de nuevo y ya me muestra acá los valores de tiempo. Ya les voy a mostrar otra cosa. Vamos a cargar otro video, uno más cortito quizás. Copy link. Veamos, set URL, acá se carga la SMD, esperamos. Estupendo, ahí está el de Germán. Vamos a poncharlo, bueno, ahí ya podemos mezclarlo como cualquier otro clip de la arena. Vamos a ponerle, bueno, un tema a tener en cuenta, ¿no? Este 99 es la etiqueta por defecto del plugin. Pero claro, no es el tiempo del video, sino que estas etiquetas se van a actualizar recién cuando el usuario modifique la entrada. Quiere decir, cuando yo empiece a mover este campo del loop out, va a tener sentido el valor que me muestra ahí. Fíjense, ahí sí, ahora el final tiene sentido. Eso también una cuestión de que el Resolume no permite desde la programación actualizar estos valores. Sería lo interesante, pero bueno, por ahora no se puede. Esto también sucede que cuando se modifica este campo, sí se modifica la etiqueta y se toma el tiempo del video que esté cargado. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio el video? Por ejemplo, este que tiene otro tiempo, otra duración. O sea, al clip de Hola soy Germán, ¿no? Así lo entendemos. A este clip de Hola soy Germán, vamos a ponerle otro video, ¿sí? Set URL, sigue reproduciendo hasta que se termine de cargar esto, ¿sí? Acá vemos el video de Hola soy Germán. Bien, listo. Ahí ya cambió este video del canal de Ezequiel. ¿Y qué pasa? Sabemos que este video dura 12 minutos, acá lo vemos, ¿sí? Pero me dice acá todavía que dura 5 minutos 49, como lo hace Germán. Lo mismo, voy a mover el campo este y se va a actualizar. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí ya tiene sentido. Lo mismo para el SIC. Si yo estoy, justo lo dejé acá por el 11, y pongo, ahora voy a volver al video de Hola, soy Germán. Copy link. Ahí se carga. Muy bien, ahí volvió. Me quedó en 10 minutos y en 12. Entonces, tuki, me pego ahí una movidita y ya se actualiza. Bien. Y después, lo mismo. Se puede aplicar cualquier efecto. eh, una cadena como cualquier otro clip. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Ahí, bien. Ahí tenemos el delay RGB, por ejemplo. Lo mismo con la transformación en escala. Vamos a desactivar esto. En escala, rotación, en el offset, en todo. Otro error que tiene el plugin, por ejemplo, es que si el estado del reproductor es play y nosotros lo eliminamos de la capa, ahora voy a tocar la cruz para eliminar el clip de la capa, lo eliminé. Le voy a esperar un cachito, fíjense que ahora no quedó ni siquiera ni en preview. Yo ahora voy a volverlo a poner en preview y van a ver que va a tener una velocidad más rápida que la normal, fíjense. A ver, espérenme. No sucedió. A ver cuándo era que sucedía esto. Tenemos el desfasaje. ¿Cuándo se ponchaba? No, tampoco. Bueno, había un momento en el que estaba reproduciéndose, pero no se estaba mostrando. El tiempo seguía corriendo, pero al no refrescarse los frames, como que se acumulaban y después se mostraban todos de una, no de una, pero como que había ahí como que hacían un buffereo. A ver ahora. No, bueno, quizás es cuando está muy estresado el CPU, porque en una prueba que estuve haciendo hace unos días,
estaba con el OBS, estaba con el Skype, entrando a un clip con NDI, y la compu estaba súper desbordada y caliente, y en ese momento tenía este error. Quizás no era exactamente la manera en la que estoy probando ahora, pero había un momento en el que había un error así similar. Pero bueno, que igual no pasaba nada. Era cuestión de tenerlo en cuenta como para ponerlo antes o dejarlo en pausa o dejarlo en stop. Siempre el stop reinicia el estado de, de la línea de tiempo del video, porque este plugin ArenaTube sería como un reproductor interno, ¿sí? Porque estos no son los controles nativos de reproducción de el Arena, porque el Arena obviamente reproduce solamente los formatos que ya conocemos, y que no me acuerdo, pero MP4 no reproduce, y estos videos son MP4, entonces el plugin lo que hace es eso, es decodificarlo y mostrarlo eh, por las vías que el Resolume otorga, que es con texturas de OpenGL. Así que bueno, eh, ojalá sea útil para alguien. Y si alguien, yo no creo avanzar con el desarrollo, pero bueno, como es quizás algo que quedó viejo porque existía un plugin anterior que usaba la API de Flash de YouTube, que había hecho otro programador y que estaba bastante interesante. Bueno, eso quedó obsoleto, y como no había otra herramienta para hacerlo directamente, sí había otras vías como SP-Out o, bueno, o la alternativa en Mac. Si alguien quiere, podría descargarse el código y hacerle cambios al mismo. Así que eso es todo. Espero que les funcione, y hasta pronto.